Hay un perrito ladrando, profe. Sí, por favor, si pueden apagar los micrófonos, nada más activarlos cuando vayamos a hablar. Excelente. Bueno, pues buenas noches. Vamos a comenzar nuestra lección del día de hoy. Estamos en nuestra quinta lección del curso La palabra crece, discípulo. Hemos visto varias, llamémosle, características del discípulo. Empezábamos con la pregunta de qué es un discípulo y si somos discípulos. Jesús nos recuerda a través de su palabra que somos discípulos porque estamos conectados a Él. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. De Él tenemos nuestra vida, nuestra salvación, lo tenemos todo de Él. También hablábamos sobre cuál es la motivación del cristiano de hacer lo bueno. Y decíamos que es el amor que hemos recibido de Cristo. Es la única motivación que tenemos y que necesitamos. La semana pasada hablábamos sobre las características, o mejor dicho, los buenos hábitos de los discípulos. Y hablábamos sobre el primer buen hábito. El hábito de... ¿Quién recuerda cuál era el primer hábito que vimos la semana pasada? Estar atento. Este va más con el de hoy. El discípulo muestra amor como primer hábito. El hábito que vamos a ver hoy, como dijo bien Fabián, es el de estar atentos. Antes de comenzar nuestra lección del día de hoy, quiero recordarles que pues queremos hacer todo con decencia y con orden y para la gloria de Dios, ¿verdad? Y edificación del cuerpo de Cristo. Y por eso es que pedimos que mostremos respeto. Respeto llegando preparados, siendo puntuales, a los profesores que nos sirven y a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Queremos hacer todo con decencia y con orden y para la gloria de Dios. Y para esto es importante el respeto. También pues les había comentado al comienzo, favor de desactivar los micrófonos cuando no esté hablando para que todos puedan oír al que habla claramente. Así evitamos saturación y pues podemos servirnos mejor. ¿Ok? Vamos a comenzar nuestra lección del día de hoy con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, por el poder de tu palabra, usa la clase de hoy para abrirnos los ojos y ver las muchas oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bien, había una pequeña asignación que de primera mano les agradezco que participaran, de resumir en sus propias palabras, no más de 10, lo que es la historia de, o el punto principal, mejor dicho, de la historia de la Samaritana y Jesús. Me gustaría comentarles algunos que leí que me gustaron. Jesús siempre tenía los ojos abiertos para compartir sus buenas nuevas. Puestos los ojos en Jesús, nuestro Salvador. Jesús no hace acepción de personas. Imitemos a Jesús y a la Samaritana, que con sencillez transmitieron el mensaje de salvación. Dios sacia las necesidades de vida y alma de todos. Puestos los ojos en Jesús, Jesús es el alimento que nos sacia. Esta es la cosecha de su obra. Solo Jesús nos da la vida eterna y sacia nuestra sed. Estos son algunos de los que me llamaron la atención. Los que fueron más extensos igual estaban muy buenos y agradezco por participar en esto. Una parte importante que notamos es que Jesús siempre estaba dispuesto a atender a las personas. La Escritura nos dice que Él recibía a las personas, a pesar de que estaba cansado, Él les predicaba, Él buscaba a los individuos, Él veía las necesidades y anunciaba el Evangelio, anunciaba la paz a esos corazones. Y el día de hoy nos vamos a centrar en el viaje que hizo Jesús. Un viaje que, como pueden ver en la pantalla, fue muy diferente al que hacían los judíos. Los judíos en el tiempo de Jesús no querían, o mejor dicho, evitaban el pasar por Samaria. En la historia de San Juan, capítulo 4, que se compartió en el video, Jesús no tomó la ruta habitual de Judea a Galilea. Los judíos vivían en Judea y Galilea, los samaritanos vivían en Samaria. La mayoría de los judíos, cuando viajaban de Judea a Galilea, tomaban otra ruta. Rodeaban Samaria para evitar el contacto con los samaritanos. Vemos aquí un ejemplo en sus pantallas de la ruta que seguían los judíos cuando hacían este viaje.
Pero vemos que Jesús sigue en línea recta y pasa por Samaria, y no solo eso, sino que se queda ahí. Y Jesús no solo caminó a través de Samaria, sino que mantuvo los ojos abiertos para tener la oportunidad de tocar la vida de las personas con el mensaje de salvación. La oportunidad de Jesús llegó a un pozo. Cuando los discípulos regresaron, se sorprendieron. No es que lo hayan encontrado hablando con una samaritana. Después de todo, estaban en Samaria. Se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer. Hasta ese momento, en ese lugar, el hombre que no vivía en la misma ciudad no solía tener interacción social con una mujer. Sin embargo, Jesús, con su sabiduría divina, abrió los ojos y aprovechó la oportunidad, incluso en Samaria. Y aunque estaba fuera de las normas sociales, Jesús no se limitó a las normas sociales, sino que vio la oportunidad, vio a esta mujer que venía a sacar agua y habló con ella. Notamos que, conforme nos lo describe el Evangelio, el historial de esta mujer era, pues, como lo refleja Jesús, un poquito delicado, ¿verdad? Había tenido varios esposos y con el que estaba no era precisamente su esposo ahora. Vemos cómo ella viene a sacar agua sola a una hora diferente del día, precisamente porque muchos probablemente no querían tener un contacto con esta mujer. Pero, como dijimos, Jesús tenía los ojos abiertos. En esta lección vamos a analizar más profundamente esta historia de Juan capítulo 4, para comprender lo que hizo Jesús y cómo nosotros, sus discípulos, también podemos mantener nuestros ojos abiertos a las oportunidades. Para hacer esto vamos a usar las 12 preguntas, 7 preguntas para considerar la historia y 5 preguntas para consolidar. Esto es para aplicarlas a nosotros. Lo que vemos en la historia, lo que vamos a ver en la historia, lo que vamos a ver a través de nuestras preguntas nos va a ayudar a entender un poquito más y hacerla de aplicación para nosotros. Vamos a empezar con las preguntas de considerar. Son 7. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo se hace? Así que vamos a comenzar con nuestras preguntas directamente. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién desea participar? ¿Damaris le escuchó? Buenas noches, profesor. Buenas Sí, noches. los personajes son Jesús, los apóstoles, la mujer samaritana, la gente de Samaria, la que llegaron porque creyeron en Jesús, y los esposos de la mujer. Así es, muchas gracias. Vemos que son Jesús, los discípulos, la mujer samaritana, los esposos de la mujer y el hombre con el que estaba en ese momento, y la gente del pueblo. ¿Con qué propósito hacemos este tipo de preguntas? Para conocer y para tener más frescos y poder mantener frescos, mejor dicho, cada parte de la historia. El conocer esos detalles nos ayudará a tener un conocimiento más profundo ¿ok? Incluso nos puede servir de guía. ¿Cuáles son los objetos de... Jair, le escucho. Sí, profesor, discúlpeme, yo quiero opinar con respecto a esta primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? La hermana que habló anteriormente dijo que los esposos de la samaritana, pero de pronto no eran los esposos, porque Jesús mismo le dijo que el que tenía ahora no era su marido. Se conoce de la mujer samaritana que justamente le gustaba quitarle el marido a otras mujeres. Por tanto, no podemos decir que sean los esposos. Ok, bueno, no había escuchado eso de que a la mujer samaritana le gustaba quitar los esposos a otros. Necesito checar, no lo había escuchado antes, así que lo que sí se nos dice es que pues eran otros hombres que vivían con ella. Olman, le escucho. Gracias, pastor. Bueno, lo que dice el hermano, pues no está en la palabra, ¿no? Ella no quitaba, sino que el Señor la confrontó porque le dijo que había tenido varios, pero no lo está identificando y hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que sí es, se está nombrando en manera general los esposos que tuvo, es en una manera general para aportar, pastor. Sí, como los hombres con los que vivía, ¿verdad? Hoy en día muchas parejas viven en unión libre. Se puede tomar como esa parte, ¿ok?
Ahora sí, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Quién desea participar? Inés. Bueno, pastor, creo que uno de los objetos son el pozo, el agua, el cántaro de la mujer y bueno, estas cosas, el sitio allí. Ujú. Muy bien, gracias Inés. ¿Qué más? ¿Qué traían los apóstoles consigo cuando encuentran a Jesús? ¿Le puedo decir Bueno, yo comida para comer la que también para el encontré? maestro. Ah, Fabián. Sí, las que encontré yo. Bueno, yo encontré el camino por donde Jesús caminaba, el pozo de Jacob, el monte, un cántaro que tenía la mujer samaritana, la comida que compraron los discípulos a Jesús, los campos, el agua, el ganado. Bueno, con eso ya más o menos está casi todo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Fabián. Sí, así es. Ya vemos los objetos, ¿verdad? El pozo, el agua, el cántaro, la comida que los discípulos fueron a buscar. Incluso podemos hablar sobre el camino en el cual estaban yendo. Inés, veo que se quedó su mano levantada. ¿Tiene usted algo más que agregar? No, sí, precisamente son los objetos de esta historia. Muy bien, gracias, Inés. Muy bien, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurre la historia? ¿En qué parte geográficamente? En Samaria. En Samaria, pastor. ¿En Samaria? ¿Ya Jair la escuchó? Ocurre, profesor, en la ciudad de Sicar, en una ciudad ubicada en la región de Samaria, y exactamente en el pozo de Jacob. Muy bien, en un pozo fuera de Sicar, el pozo de Jacob, que estaba en Samaria. Excelente, muchas gracias. Muy bien, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurre esta historia? En el ministerio de Jesús. ¿En el ministerio de Jesús? ¿En qué parte, Jair? Creo que la hermana ya lo dijo, profesor. Ok. Podemos tomar como punto que es mientras... Ah, Damaris, le escucho. Sí, profesor, disculpe, yo contesté cuando Jesús caminaba con sus discípulos de Judea a Galilea. Muy bien, muy bien. Y podemos, nos da la impresión que parece ser que durante la primera parte del ministerio de Jesús, ¿verdad? Mientras estuvo visible en la tierra. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema hay? Nota importante. Para su respuesta quiero que consideren no el problema racial o territorial que tenían, sino el problema específico de la mujer. ¿Cuál era el problema? ¿Puedo hablar aquí, pastor? Adelante, Luis. Por lo que entendí, para mí que el problema es que ella todavía piensa que Jesús no ha venido. El Cristo no ha venido todavía a la tierra. Y ahí fue cuando Dios le dice que Él le está hablando. Muy bien, muy bien. Ella todavía no sabía que el Cristo había venido y el Cristo estaba ahí. Carla, ¿le escuchó? La samaritana era una mujer rechazada por las personas donde vivía, por su actuar, y por eso estaba tomando agua en un horario que no era muy cómodo, porque no lo podía hacer con más mujeres alrededor. Muy bien. Había un pecado, ¿verdad? Que le acusaba, que no le permitía tener esta comunión con el pueblo. Jair, ¿le escuchó? Y luego Profesor, Fabián. yo pienso que el problema era que Jesús vio que allí había en esa ciudad una mujer que necesitaba llenar ese vacío enorme que tenía en su corazón, vacío que quizás ella buscaba llenar estando con un hombre y otro. Y Jesús
como ya de pronto, empezando la clase, lo dijo usted, profesor, tenía los ojos abiertos y por esa razón cruzó por Samaria para llegar hasta esa ciudad y llenar el vacío de aquella. Muy bien, muchas gracias. Excelente aporte, Jair. Fabián. Bueno, yo encontré las dificultades entre Samaria y Judea, de la cual no se llevarían bien. La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿serán concedidas las peticiones de Jehová, que era judío, con una mujer samaritana? ¿Habrá respuesta por parte de Dios? Esa sería una de las preguntas que yo me analizo. Después encuentro que otro problema es que Jesús le dijo a su marido, le dijo ella que no tenía marido, y Dios le dijo que convivía con 5 maridos distintos. Ese es el problema que encontré. Muy bien. Muy bien, sí, podemos ver. Olman, le escucho. Gracias, pastor. Yo veo la condición en que se encontraba la mujer samaritana, en general, ¿no? La condición. Obviamente, pues el Señor conocía todo, pero debería entrar en una charla. Y eso es lo que nosotros, como discípulos de Cristo, podemos identificar también en una necesidad, no tanto física, ¿no? Porque a ella no se le veía que estaba enferma, ¿cierto? Pero había una necesidad espiritual, ese vacío que ella tenía, y ella creía, ¿no? Que Cristo no había venido. Entonces, esa fue la gran oportunidad, y para nosotros también es un aliciente, ¿sí? Para poder también identificar, porque como lo decíamos en clases anteriores, no solamente es la necesidad física, la enfermedad, solamente es la necesidad, lo más importante es la necesidad espiritual para que se llene ese vacío. Es excelente, Olman. Muy bien. Muy buenos comentarios. A la verdad, podemos ver que el problema era que la mujer no tenía el agua viva que brota a la vida eterna. Estaba atrapada en el pecado. Estaba atrapada en ese círculo vicioso que es el pecado, de comenzar con una cosa pequeña y se va haciendo más grande y ocupa la vida. Ella aún no conocía a su Salvador y el Salvador viene. A veces, hablando con gente que no tiene un conocimiento bíblico, piensan que Jesús hacía las cosas al azar. La verdad es que no. Jesús estuvo en ese momento, en esa hora, para esa mujer, así como lo estuvo en la entrada de la ciudad de Naín para la viuda, así como lo estuvo a la orilla del mar de Galilea para llamar a Pedro, así como lo estuvo en el aposento alto. Dios conoce a cada uno y busca a cada uno para llevar el mensaje de salvación a ellos, conforme a su tiempo y su gracia. El problema ya lo vemos. La mujer no tenía el agua viva que brota a la vida eterna, no conocía a su Salvador, estaba atrapada en el pecado. Y ahora conoce a su Salvador. Y llega a creer. Y no se queda con ese regalo, sino que va y lo comparte. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Quién dice yo? ¿Quién podría resumirme de una manera sencilla esta historia? Luis. ¿Tiene el micrófono apagado, Luis? Sí, Ahora sí. sí, estamos juntos los dos aquí porque mi computadora no abre. Ok, Es Verónica, adelante. Para resumir de forma simple, bueno, Jesús sacia las necesidades de todo el mundo, de todos y cada uno de nosotros, sin discriminación de persona, de raza, en el momento preciso y con un propósito específico. Y en esta historia, según lo que yo entendí, así es como yo lo veo. Jesús sabía que esto le iba a pasar porque él es God in the flesh, Dios en la carne, o el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Él lo sabe todo, es omnisciente. Entonces,
él sabía que esta mujer necesitaba ese mensaje porque ella estaba tratando de saciar su alma con las cosas equivocadas. Como usted dijo, necesitaba de esa agua de esa agua viva que no tenía. Y a la vez, pues, sin discriminación de persona, porque los judíos sí discriminaban en contra de los judíos, pero eso a Jesús no le importó, al contrario. Jesús vino a buscar a los enfermos, ¿verdad? A los necesitados. Podemos hablar sobre... Carla, le escucho. Pastor, un resumen de la historia. Jesús no había comenzado su ministerio público y necesitaba cruzar hacia, no pasando por Samaria, como generalmente se hacía, pero él decide ir por Samaria y los discípulos no se sienten cómodos con esta decisión. Y cuando llegan al pozo de Jacob, Jesús les dice que vaya a buscar comida y él se queda ahí y llega la mujer samaritana, donde él revela por primera vez a una mujer en pecado, visiblemente por la comunidad, que él es el Mesías. Ok, muy bien. ¿Qué más? Sí, podemos hacerlo así, un resumen rápido, nada más como un comentario. Aquí ya había comenzado el ministerio de Jesús, ya habían sido llamados los discípulos y Jesús ya había sido bautizado y pasado por las tentaciones. Aquí ya está de camino en su ministerio. ¿Ok? Notamos, los discípulos van al pueblo, Jesús espera en el pozo, conversa con la mujer, los discípulos regresan y Jesús también les enseña. La mujer regresa a la ciudad y les dijo a los de la ciudad de Jesús. Muchos samaritanos fueron donde Jesús estaba y creyeron en él. Notamos algo interesante, ¿verdad? Y algo motivador para nosotros. La samaritana escucha las buenas nuevas y no se queda callada, va y habla. Anuncia estas buenas nuevas a quienes le rodeaban. A pesar de la condición en la que estaba, ella va y habla. ¿Ok? Ahora, la pregunta, ¿se resuelve el problema? ¿Cómo se hace? ¿Quién dice yo? Adriana, le escucho. Pues yo pienso que sí se resuelve el problema, pastor, porque el Señor tenía ese mensaje para esta mujer y ella encontró en lo que el Señor le dijo, pues que estaba hablando con su Salvador y pues ella pudo encontrar pues bueno, pudo saber que el Señor ya estaba y que no había que esperar otro Mesías, pues yo pienso que sí se resolvió el problema. Sí, efectivamente. Inés, le escucho. Bueno, Después, Javier. profesor, el problema se resuelve porque en realidad el Señor Jesús le dio el agua de vida a esa samaritana que tanto la necesitaba. Y no tan solo a ella, sino a todos los samaritanos que en ese momento escucharon a Jesús. Muy bien, excelente. Javier, le escucho. Sí se resuelve el problema, porque Jesús pudo llevar el mensaje a los samaritanos y extenderle también la invitación, ¿sí? Ahí vemos cómo Jesús pudo crear ese puente, ¿sí? Entre, digamos, samaritanos y judíos, ya que estos dos pueblos no se podían ver, ¿sí? Dice la historia que ellos tenían un camino incluso más largo, que demoraban más tiempo, por el simple hecho de no cruzar por ahí por su camino, ¿sí? Pero Jesús lo hizo diferente, ¿no? Jesús pudo conectar los judíos con los samaritanos, ¿sí? Y llevarles el mensaje también a ellos de salvación, ¿sí? De que la salvación había llegado y el tema de la necesidad. Ahí vemos que cómo ellos tenían la necesidad también de escuchar de Jesús, de recibir ese mensaje. Y ya Jesús le habla el mensaje a ella y ya ella recibe el mensaje de Jesús y va y anuncia a los demás. O sea, le extiende la invitación también a los demás de que ha conocido al Cristo, ¿sí?
Y pues Muy ahí bien, vemos cómo Jesús rompe pues todos esos enigmas. muy bien, Javier, muchas gracias. Olman. Pastor, algo importante que quiero aportar, y es lo siguiente. Esto me lleva a mí al Evangelio de Lucas, capítulo 23, donde Jesús ante Pilato y Jesús ante Herodes. Había una división entre estos dos personajes. Dice el versículo número 1, levantándose entonces toda la muchedumbre, entre ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle. Luego lo lleva donde Herodes, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia? La región. Había una diferencia en las dos regiones. Esto es una similitud con la samaritana, con Jesús. Entonces, mire lo importante de acá en el versículo número 23, versículo 8, dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas de él y esperaba verle hacer alguna señal. Pero lo más importante es aquí, el versículo 12 dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque ambos antes habían estado enemistados entre sí. ¿Qué nos llega a la conclusión? Entre samaritanos y judíos fue una relación, ¿sí? Una relación especial. ¿Qué significa esto? Que Cristo rompe cualquier paradigma, cualquier enemistad. Cristo es, como decía el hermano, es el puente para llegar a la unidad, para que sea conocido. Sí, aunque en el caso de Herodes y Pilato era más por una cuestión política, esa separación y ese choque. De hecho, cuando Pilato manda a Jesús hacia Herodes es porque él no quería tener nada que ver con esto y la presión que estaban poniendo el pueblo judío hacia él. Y esa cuestión de la amistad que llegan a tener ellos es más por, vamos a decir, cuestiones políticas que de verdad una amistad. Políticas. Sí, una cuestión política, pero yo lo referencio, ¿por qué? Porque, digamos, lo mismo que Samaria y judío, no había una condición, ¿no? Una condición, digamos, pues también hay la división política, y lo que dice el pastor, sí, claro que sí, pero lo importante es que se unieron, si hubo ese puente para que llegaran a un feliz término. En el caso del Señor Jesucristo no, porque uno de ellos se lavó la mano, ¿no? Sí. Sí, y vemos la parte importante. Cuando Jesús nos llama, como con la samaritana y los samaritanos y todos los que llegaron a creer y que vemos en el libro de Hechos que eran gentiles, llama a la unidad en la doctrina verdadera, en el Dios verdadero. Conocer a Dios es lo que les daba esa unidad, esa paz. Vemos a la mujer samaritana, cuando Jesús va con ella, perdón, tengo un problema con la cámara, y habla con ella, le hace ver su pecado, la confronta, le dice, pues has tenido varios hombres y con el que estás no es tu marido. Le anuncia la ley e inmediatamente también le anuncia el evangelio, dice, yo soy el Cristo, el que habla contigo. Es importante recordar estos puntos antes de buscar una unidad. ¿Por qué? Porque queremos proclamar la verdad, queremos proclamar el evangelio, queremos decir las cosas, y ya sé que a nadie le gusta que le hagan ver su pecado, pero queremos decirlo todo en amor, para ganar al hermano, no para perderlo. Vemos a la samaritana, conoce a su Salvador y ¿qué hace? Va y habla con los demás, les anuncia a Cristo que lo ha encontrado. Fabián, le escucho. Bueno, yo entiendo de que Jesús es una persona que proveía para la mujer samaritana, donde no faltara el agua, donde no escaseara el alimento, la comida, y bueno, eso por un lado. Y además se resuelve el problema porque Jesús mismo dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, para la siega. Entonces ahí veo podríamos encontrar las respuestas a nuestras necesidades. Sí, y va más allá que la necesidad del hambre en cuanto al ver el trigo ya maduro para cegarlo. Va en cuanto a la necesidad espiritual, como la mujer. La mujer necesitaba escuchar sobre Jesús, sobre su pecado. Es cierto, Jesús nos provee todo, Él abre su mano y nos colma de bendiciones nuevas cada mañana, pero nos da y cubre nuestra mayor necesidad de todas, que es
el pago por nuestros pecados y nuestra salvación. Y es lo que hace con esta mujer y con aquellos que le escuchan y le siguen. Adriana, le escucho. Pastor, esta historia uno la puede tomar como, por ejemplo, hoy en día una persona que no es casada, pero que de pronto vive con una persona en unión libre o bueno, que conviven, pero igual si esta persona siempre ha tenido el mismo esposo, o sea que para el Señor Jesús no es un matrimonio validero, o bueno, ¿sí me entiende, pastor? No sé Bueno, el si me punto dices. principal de la historia no es en cuanto al señalar el adulterio. El punto principal es señalar cómo Jesús tenía los ojos abiertos y llamaba aún a aquellos que probablemente la gente despreciaba. Lo vemos en el ministerio de Jesús, que decían que comía con pecadores y prostitutas y cobradores de impuestos. Cuando vemos esta situación, ciertamente se puede hablar sobre la gente que está arrepentida de haber pasado por esas situaciones. Por ejemplo, podemos conocer a un hermano que tal vez cayó en ese pecado de adulterio y está arrepentido, pero es tan grave el daño que ha sentido en su conciencia que diga, Dios no me va a perdonar. Ve a la mujer samaritana. Jesús la perdonó, Jesús la buscó, Jesús la amó, tuvo tiempo para ella. Y así es con nosotros. Podemos encontrar otras historias que señalen bien la cuestión de un pecado específico, como el adulterio. En este caso, el enfoque es más la necesidad del Salvador. La mujer necesitaba ser perdonada y Jesús estaba ahí. Excelente. Olman, le escucho. Algo importante, pastor, es en el caso de que estamos viendo de Jesús y la Samaritana, que él le mostró el evangelio, obviamente, claro, la ley, le muestra la condición, ¿cierto? En amor. Todo lo que decía la hermana, sí, están en fornicación, pero hay que mostrarles, sí, la ley, lo que se está haciendo mal ante el Señor, para posteriormente aplicar el evangelio, la ley y el evangelio. Y toca hacerlo porque entonces nosotros estamos llamados a decir la verdad, ¿cierto? No por temor, ¿cierto? Sino en amor, ¿sí? En amor, decirles, ¿no? Ya si ellos no lo quieren hacer, pues ya uno se encarga de decirles, ¿cierto? Mostrarles la ley y anunciarles el evangelio. Así es, se llama al pecador al arrepentimiento y cuando está arrepentido se le anuncia el evangelio inmediatamente. No hay más. A eso somos llamados. Por eso es que el primer hábito que estábamos viendo era el amor. Porque todo lo queremos hacer en amor, no por discordia, no por superioridad o egoísmo. No, lo hacemos en amor. Y en amor queremos tener los ojos bien abiertos como Jesús. Y para ayudarnos a esto vamos a las preguntas de consolidar. Ya las conocemos, las 5. ¿De qué se trata esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Podemos empezar con la primera pregunta. ¿De qué se trata la historia? Jair, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado? Ahora sí. Sí, profesor. Bueno, tengo entendido a través del método de las 4 Cs que aquí básicamente se trata de ponerle como un título a la historia, ¿no? Y eso es lo que de pronto, pues, en resumidas cuentas, pues quiero hacer. Yo le colocaría como título a la historia Jesús, el agua de vida. Jesús, el agua de vida, muy bien. Y yo creo que yo lo vería más como un tema para la historia que como un título. Algo más que va al punto. ¿Alguien más? Pensando en nuestra lección del día de hoy, en la tarea que les había dejado de decirlo en 10 palabras, podemos pensar en Jesús. Tenía los ojos bien abiertos, ¿verdad? Fabián, ¿le escucho? Sí, yo encontré, bueno, yo tengo una que le puse, el poder de la palabra de Dios y su gran amor y misericordia hacia la mujer samaritana. Y después otro título que yo le puse es, cuando yo clamo a Dios y levanto los ojos al cielo, yo sé que Dios me escucha aunque no lo vea. Excelentes, muy bien, muchas gracias, Fabián. Damaris, le Bueno. escucho.
Sí, profesor. Yo le puse, Jesús abre sus ojos ofreciendo salvación a los samaritanos. Excelente, muy bien. Abre los ojos y ofrece la salvación a ellos. ¿Alguien tiene otro comentario en cuanto a esta pregunta? Fueron excelentes sus respuestas y me da gusto cuando vamos así. ¿Ok? Pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? La ley. Nota, cuando llegamos a estas preguntas son de aplicación. Veo la historia y qué pecado mío veo reflejado en la historia. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde he fallado delante de Dios viendo esta historia? ¿Quién dice yo? Puedo comenzar yo entonces, que a diferencia de Jesús, a menudo no tengo los ojos bien abiertos para las oportunidades. No siempre estoy alerta para proclamar el evangelio. ¿Alguien tiene otro pecado? ¿Damaris? Sí, profesor, yo tengo aquí el rechazo a otra persona. Eso nos evita, perdemos la oportunidad de compartir las buenas nuevas de salvación al rechazar a otra persona. Y eso lo confieso, ¿verdad? Porque a veces uno le rechaza a la persona, digamos, por su condición. A veces le da temor a uno hablar a una persona, digamos, en los mercados o los tatuados o los que están borrachos. A mí por lo menos yo no soy fácil para abordarlo. Entonces siento que está haciendo rechazo, estoy rechazando a esa persona. Y entonces ellos están perdiendo la oportunidad de recibir las buenas nuevas de salvación. Muy bien, excelente. Hay un pecado que muchos llegamos a tener, ¿verdad? Muchos llegamos a ver sobre el hombro a los demás. No los vemos como dignos de nuestro tiempo y olvidamos la tarea a la cual nos ha mandado Jesús. ¿Qué más? Pastor, yo encontré acá que uno de los problemas que hay o sea, para el pecado que me lleva a confesar esta historia, es era el hecho de dudar, de la duda, ¿no? Y aún la mujer samaritana, por ejemplo, al principio dudó de Dios, de lo cual esa falta de confianza, el dudar es por la falta de la fe. Entonces, Dios no quiere que tengamos temor, que dudemos, que haya incredulidad. Al contrario, o sea, Dios busca personas, adoradores que adoren en espíritu y verdad, como dice la palabra, que conozcan el amor de Dios y que tengan el deseo de adorar y agradecer a Dios por lo que Dios hace por nosotros. Muy bien, Fabián, muchas gracias. Queremos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿verdad? Olman, le escucho. Bueno, pastor, el pecado que me enseña a confesar esta historia es, en varias ocasiones, es el confrontar, como es. Pero algo importante que nos deja claro esta historia es el amor del Señor, y es el principal fundamento, pues, característica de Dios, del Señor, en el paso por la tierra. Sí se debe confrontar, pase lo que pase, ¿cierto? En amor. Y yo sé que en amor se escucha, nos escuchan y ya podemos quitar ese temor, también esa duda, que si lo hago, no lo hago, será que sí, será que no. Entonces son pecados que en el caso mío nos enseñan a hacerlo en el momento que es, porque se pierden las oportunidades. Ese es otro pecado. Dice, yo lo dejo para después, pero no, las oportunidades son únicas y son especiales. Entonces, y Dios prepara ese momento, el Señor nos prepara ese momento a mí me ha pasado que Dios prepara ese momento para dar esa palabra y no llega nadie. Entonces, el momento que Dios lo ha preparado para que nosotros podamos anunciar, ¿cierto? Anunciar a Cristo, ¿cierto? Lo que Él hizo por nosotros. Así es. Sí, el aprovechar las oportunidades, ¿verdad? A veces somos tan cegados por los tiempos y los ajetreos de este mundo y dejamos pasar la oportunidad de anunciar a Cristo.
también podemos pensar en el orgullo propio, ¿verdad? De pensar, pues yo soy un cristiano de que ha estado por años en la iglesia, soy hijo de cristianos que han estado por años en la iglesia, que necesito ser perdonado, necesitamos el perdón. Muy bien, Estedit. Sí, y tengo años en la iglesia, yo ya soy salvo. Los demás que la hagan como puedan. No lo decimos así, pero nuestras acciones lo demuestran. Y ese es un pecado que necesitamos confesar. A veces tenemos lo veíamos, ¿verdad?, en las barreras para compartir el evangelio. Un pecado que puede ser aplicable en este punto, con una de esas barreras, es el orgullo y también el decir que otro lo haga. A veces en nuestras congregaciones, más que el decirlo, las actitudes lo demuestran, de decir, pues ahí está el pastor ha sido llamado que él hable sobre Cristo. Sí, esa es su labor, pero es la labor de todos los creyentes. Todos los creyentes tienen ese privilegio. Como, A veces como decir, sálvese quien pueda. Uno de los profetas, cuando aparece el Señor y lo llama, dice, heme aquí, envíame a mí. El viejo hombre dice, heme aquí, envíalo a él que lo haga. Isaías, sí. Queremos hacer la voluntad de Dios, y aquí vemos una buena aplicación de ley para nosotros en cuanto a el fallar al no tener los ojos bien abiertos y lamentablemente también la boca y los oídos. Vamos a la miel ahora sí, vamos al evangelio, ¿ok? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el evangelio, las buenas nuevas? ¿Quién dice yo? Yo, pastor. Javier, El último que ingresó, Javier Garlet. Adelante, Javier. Todo disminuyó, no dejó de predicarle la verdad a la mujer samaritana. No dijo que estaba condenada. Me invitó a cambiar, porque conocía que el Dios que estaba a su lado, ella quería ayudar, no quería salvar, no la necesitaba. Porque Dios dice no desecha a nadie. A todo el que se acerca lo recibe y lo acepta. A todo el que le pide misericordia. Dios no lo desecha a nadie. La aceptó, le habló quién era y la llamó a creer en él. Jesús se mostró a ella, ¿verdad? Le mostró las buenas nuevas. Soy el Cristo. Jesús se acercó. Muy bien, muchas gracias, Javier. Fabián, le escucho. Bueno, como yo veo el amor de Dios en esta historia a través de lo que Dios me habla acerca del amor de Cristo, donde noto que el amor de Dios es perfecto, justo, puro, santo, y estos versículos hablan del amor de Cristo, diciendo en Corintios 13, del 4 al 8, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidias, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí veo el amor de Dios a través de un Dios que ama a todos por igual y que no hace acepción de personas. Y todos podemos experimentar una relación de amor con el Señor. Entonces, ahí veo el amor de Dios. Muy bien, excelente. Vemos cómo Jesús amablemente llama a la mujer al arrepentimiento. Y al verlo como el que da el agua viva, el Salvador del mundo, vemos cómo conoce a su Salvador, y Jesús hace lo mismo por nosotros a través de su palabra. Y una cosa más que hace es lo que hizo con los discípulos. Abre nuestros ojos para mostrarnos la cosecha. Ahí están los campos, vayan. Olman, le escucho. Jesús políticamente rompe los esquemas entre samaritanos y entre judíos. El único que lo puede hacer, o lo hizo en ese tiempo, ¿cierto? Rompe los esquemas políticamente y ya la relación, ¿sí?, de Samaria, ¿sí?, con los judíos, pues ya en este caso está en el corazón.
y ya hay una victoria. Yo lo puedo llamar así, hay una victoria y nosotros nos alegramos. Eh, cuando se predica la ley y el evangelio, donde la persona acepta, la persona sí, también es resiliente, sí es resiliente también a la necesidad, a esa necesidad de la palabra de Dios. Lo vemos en este caso que está sucediendo a nivel mundial, en Siria, etcétera, ¿sí? Los movimientos que están transcurriendo en la tierra. Entonces se ve la necesidad y acá en Colombia vemos los comentarios, vea, sí, hay que buscar de Dios porque son situaciones que yo digo afortunado o desafortunadamente deben de suceder para que haya un verdadero acercamiento espiritual a nuestro Dios. Sí, y el Señor nos llama, ¿verdad? Búsquenme mientras pueda ser encontrado. Y damos gracias a Dios que la palabra de Él es viva y eficaz, como lo veíamos en nuestras lecciones pasadas. Hace lo que Él quiere, donde Él quiere, y produce el fruto. Y damos gracias a Dios porque en ese amor fuimos alcanzados nosotros también, ¿verdad? Como recipientes de amor, ahora llevamos ese amor a otros. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? O dicho de otras palabras, movido por el amor de Dios, ¿qué quiero pedir y hacer? La oración y la acción. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? No discriminar a nadie, no discriminar a las personas. No discriminar a las personas, muy bien. Olman. Llevar el mensaje de salvación sin acepción, sin ver la condición física, pero sí toda persona necesita de Cristo, toda persona, sea blanco, negro, rico, pobre, necesitamos y se necesita de Cristo. Entonces es el momento que nos enseña a pedir y hacer, a accionar. Por eso el Señor decía que los campos ya estaban listos para el trigo, para la cosecha, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Olman. Inés. Bueno, pastor, yo creo le debemos pedir al Señor más amor y pedirle pues que no seamos nosotros los que juzguemos a los demás y compartir la palabra como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, sin acepción de personas. Muy bien, excelente. Gracias, Inés. Fabián. Bueno, yo creo que creo que comprendo que para mí es importante el amor y el perdón. O sea, perdonar también porque Dios nos perdonó primero a nosotros. Entonces, si tenemos una raíz de amargura, si no ablandamos nuestro corazón, entonces es imposible amar a Dios y amar a las personas. Ese es el entendimiento que tengo. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Adriana. Pues yo pienso, pastor, que esta historia nos enseña que nosotros tenemos que ser verdaderamente discípulos usados por el Señor para que en cualquier situación o momento que se presente la oportunidad, podamos ir a esa persona necesitada que está esperando una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. Entonces que seamos de verdad discípulos verdaderamente usados por el Señor. Muy bien, gracias, Adriana. Olman. Yo tengo acá una pregunta y es una pregunta vital, ¿no? Que la podemos, pues no sé. Imaginémonos que estamos conversando de una forma privada con Jesús, ¿cierto? Como lo hizo la mujer samaritana. ¿Qué nos gustaría hablar con él? Ok. Tal vez pensando en eso y en la historia y en la mujer samaritana, pedir, Señor, ayúdame a tener los ojos bien abiertos
como tú los tenías para aprovechar las oportunidades que me rodean. Dame ese amor para ir a otros, el mismo amor que tú tuviste, para amar, para quitar las barreras, para quitar todo aquello que me estorbe. Y abre grande mis ojos, quítame ese pecado que no me deja ver la necesidad de los demás. Y teniendo esa gran oportunidad, pastor y compañeros, sería importantísimo lo que dice el pastor, ¿no? Bueno, en Juan 15 dice que uno de los privilegios que tenemos como discípulos es que nosotros estamos como ese olivo silvestre, ¿sí? Pegados a la rama. Entonces tenemos un buen respaldo, ¿no? Sí. Recordar que estamos unidos a Cristo y que la tarea que hacemos es por Él y para Él. Y una Y por parte amor importante, por lo que y hizo por nosotros, ¿no? sí, y una parte importante que es bueno recordar cuando se es cristiano por mucho tiempo es que Dios hace su obra con y a pesar de nosotros. Y que es un buen recordatorio de que Dios nos va a llevar a hacer la labor que Él quiere. Y que aun si nosotros no la queremos hacer, Él la va a hacer. Con o sin nosotros. Nos da el privilegio. Y pedimos que abra nuestros ojos. Pero también recordar que Dios ha llamado a muchos hermanos más con bastantes dones, bastantes talentos, y que Él va a tratar de llegar a aquellos. Bueno, va a usar a aquellos, mejor dicho, no tratar, sino que los va a usar para llegar a aquellos, los que quiera alcanzar todavía. Pedimos al Señor que abra nuestros ojos, ¿verdad? Para ver las necesidades de los que nos rodean, que estemos atentos, que de verdad amemos como Él nos amó. ¿Ok? Ahora, vamos con la última pregunta de la sección de consolidar. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Nota, aquí en esta pregunta nos vamos a enfocar en alguna persona o algún grupo de personas que les ayudaría o que sería de bendición el escuchar este mensaje de la historia de la mujer samaritana, teniendo en cuenta el tema que llevamos, el de tener los ojos bien abiertos, ¿ok? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Quién dice yo? Holman, lo escucho. Pastor, bueno, pues yo tengo la oportunidad de llevar el mensaje a personalidades políticas del gobierno y también a militares. Entonces, esta sería una buena situación para, para compartir, ¿no? Para compartir la necesidad, ¿sí? Sea un representante a la Cámara, sea un senador, un alcalde, un edil, sea la condición, ¿sí? Que esté en estima, se debe de hacer con amor, con respeto, ¿cierto? Sí. No queriendo decir que se le predica a una mujer promiscua o alguien, siempre se debe hacer con respeto, ¿sí? Mostrando la ley y aplicando el evangelio, ¿no? Sí, mostrando la necesidad y la medicina. Mostrando la enfermedad del pecado y mostrando la medicina que es Jesús. Amén, así es, pastor. Ok, Fabián, ¿le escucho? Bueno, para esta pregunta tengo un pasaje bíblico que lo quería compartir. Romanos 10, 9 al 10. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es así, es una buena situación reconocer nuestros errores, pedir perdón a Dios y creer a través de lo que Dios ha hecho por nosotros, por amor a todos, no por interés. Eso le quería compartir. Excelente, compartir con todos. Ese es el punto. Carla, adelante. Pastor, lo compartiría a las mujeres en primera instancia, sobre todo para una conversación liviana, y que no se sienten estimadas, valoradas, quienes se refieren a la Biblia como un libro machista,
es una buena oportunidad para mostrar las historias que hay en la Biblia sobre Jesús conversando con mujeres. Excelente. Mostrarles que Jesús buscó a todos, incluyendo a las mujeres, y que amó a todos, murió por todos. Podemos pensar en los compañeros que, como los discípulos, no ven las oportunidades de vivir como discípulo, ¿verdad? Que mantienen los ojos cerrados. O con personas que tienen problemas matrimoniales o familiares, que están enfermos o sufriendo, que han perdido a un ser querido, o que se están celebrando un nuevo nacimiento. ¿Por qué pensar en estas situaciones? Porque estos son tiempos en que las personas son más receptivas a las cosas de Dios, están más abiertos a escuchar. Luis, ¿le escucho? Cuando las personas, sería una buena oportunidad también cuando las personas no se sienten valoradas o sienten que no van a ser salvas debido al pecado que han cometido. Entonces es un buen momento para llevarle la palabra y explicarle que solo Dios juzga y que tienes la oportunidad de redimirte. Tienes la oportunidad de redimirte, Dios te salva y Dios te ama. Todos somos pecadores, no hay que ser monje ni hay que ser perfecto, Dios te ama como tal. Muchas personas que se sienten que no merecen ser amados o que buscan llenar sus necesidades en otras cosas, en dinero, en alcohol, en droga, en adulterio, etc. Sin embargo, pues en esas ocasiones pues son buenas oportunidades para decirle a la gente, no, Dios te ama, y llevarle ese mensaje llevarle ese mensaje de agua viva, por así decirle. Así es. Sí, el anunciarles aquello que de verdad sacia la sed, ¿verdad? Enseñarles a Jesús. A aquellos que aún están batallando con su pecado y que piensan que que están arrepentidos y que por su condición pecaminosa piensan que Dios no les va a perdonar. Ve el ejemplo de Jesús con la mujer samaritana. Ve cómo la amó, la buscó en especial a ella, en este punto, en este lugar, para llamarla al arrepentimiento y también para usarla para que fuera a más. ¿Ok? Inés. Bueno, pastor, yo lo compartiría cuando encontramos en estos hogares, muchos hogares, mujeres solas que han sido abandonadas por sus esposos, que no han sido pues valoradas por sus esposos en esos momentos, yo lo compartiría la palabra de Dios. Sí, muy bien, excelente. Cuando a veces alguien ha sufrido bastante, recordarles que tienen a alguien que de verdad les ama, que de verdad está ahí, que ha dado todo por ellos y que ahora les llama amorosamente a que vengan a Él y encuentren una fuente de agua viva, donde tendrán una vida nueva, una vida perfecta, que es en Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Al principio puede parecer tan obvio que es una buena idea mantener los ojos abiertos mientras caminamos, pero para los discípulos que tienen una naturaleza pecaminosa, a menudo es fácil para nosotros el no hacerlo. A menudo estamos tan atados al ajetreo de la vida moderna, la familia y otras actividades que no nos tomamos el tiempo para ver las oportunidades de mostrar y contar el amor de Cristo a quienes nos rodean. Hay almas necesitadas de Jesús. Este es nuestro campo de cosecha. Cuando Jesús abrió los ojos y cambió la vida de una mujer al hablar con ella durante un intercambio mientras ella realizaba una tarea diaria de obtener agua del pozo. Así que seguimos con nuestra vida diaria. También tenemos oportunidades de interacción mientras mantenemos nuestros ojos abiertos y vemos la oportunidad para compartir el mensaje de Jesús con las personas que realizan actividades diarias a nuestro alrededor. A veces he escuchado a gente decir, yo quiero hablar de Cristo y para hablar de Cristo me voy a ir a otra ciudad, a otro país. No es necesario. No es necesario, ¿por qué? Porque el campo para hablar de Jesús está tan cerca con nuestro prójimo. Queremos viajar lejos para hablar de Jesús y no hablamos al vecino, ni al que está cruzando la calle sobre Cristo.
Tengamos los ojos abiertos para compartir las buenas nuevas. Tengamos los ojos abiertos para ver la necesidad de la gente. ¿Cuál es la necesidad principal? La necesidad principal es Jesús, el perdón de sus pecados y que conozcan a su Salvador y que con ello se deleiten en la dicha de que en Él tienen vida eterna. Esa es la tarea a la que nos habla, Jesús. Hemos hablado sobre los hábitos de un discípulo. Hablamos sobre el primero, que es el amor. Y ese amor nos lleva al segundo hábito, que es tener los ojos bien abiertos, viendo las necesidades de los demás. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Una, entonces continuamos con nuestra clase. Hay un chat. Yo lo compartiría con personas que escriben un mal diagnóstico médico. Que el Señor Jesucristo lo hacía por mí. Llevaba ¿Me puedes salvación por explicar esto, amor. Estedit? Sí, profe, usted sabe que hay momentos que uno va al médico, esta persona, y viene devastada a la casa, viene por el camino llorando. Muchas veces a mí me tocó, una vez me diagnosticaron cáncer en primer nivel y yo me quise morir y llamé a una hermana y ella me dijo, no te preocupes, Cristo sana. Y Él, si pones la mirada en Él, Él te va a ayudar. Bueno, yo me fortalecí y creí esa palabra. Y Me dio una Dios, esperanza pues, más. todo lo volvió nulo. Excelente, Esa gracias por abrirme el Bueno, panorama con tu mensaje. Olman, le escucho. Sí, pastor, yo estoy visitando una familia y desde diciembre pues no los encontraba y hoy llamé a la esposa y está con el esposo en la clínica y está mal, ¿no? Entonces yo le decía a ella que, vía teléfono, le decía que estamos en Dios. Dios tiene la última palabra. Cuando la ciencia dice que ya no más, ahí es donde el Señor comienza a actuar. Pero en la voluntad, porque a veces nosotros cometemos un error. Yo lo hacía muchos años, un error es decir, no, que Cristo te sana, seguro que Él se sana, y resulta que la voluntad del Señor es que parta con Él. Entonces, si es la voluntad de Él, ¿cierto? O sea, dándole ese mensaje, de un mensaje de consolación, de amor, ¿cierto? Vamos a orar, pero vamos a colocar toda la confianza en Dios, en la voluntad de Él, ¿cierto? También diciéndole que si el Señor ya no permite, pues Él va a estar ya durmiendo en Él, en la presencia, ¿cierto? Dándole ese mensaje, porque a veces cometemos, y lo hablo en propia persona hace años, se cometen esos errores de decir sí, y entonces ahí es donde dicen, vea, me dijeron esta palabra y no se cumplió, entonces ahí es donde la apartan la persona del Evangelio. Sí. Y se genera incertidumbre, ¿verdad? A veces se llega a creer, o falló Dios o fallé yo. La verdad es que la voluntad de Dios es la mejor para nuestras vidas y por difícil que nos cuesta entender, hablando del compartir el mensaje del Evangelio, aún en la pérdida hay ganancia. El apóstol Pablo nos lo decía, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pensamos en alguien que está enfermo y que escucha el mensaje de Jesús. Podemos decirle que lo que Dios decida para esa persona en ese momento va a ser lo mejor. Si lo mejor es sanarle, gloria a Dios. Si lo mejor es llevarle consigo a casa, gloria a Dios también, porque encontrará la verdadera paz, la verdadera dicha de estar frente a su Señor, donde ya no sufrirá por ese mal y donde pues todo será perfecto, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Olman, veo que tiene la mano levantada. ¿Hay algo más que agregar? No, pastor, está bien el aporte, es muy edificante. Lo que Dios decida es lo mejor. Esa es la palabra clave. Lo que Dios decida es lo mejor, ¿cierto? Entonces, eso es una palabra de aliento, es una palabra de motivación también para nosotros, porque pues cada uno de nosotros visitamos personas, visitamos situaciones, y es importante, lo que Dios decide es lo mejor, porque no es la voluntad de nosotros, sino la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Muy bien, pastor, Sí, gracias no. por ese aporte.
Nos falta abrir un poquito los ojos y ver a Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Tu voluntad es la mejor. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Pues, el proyecto final. Había comentado un poquito sobre el proyecto final. El proyecto final tiene que ver con el Evangelio según San Marcos. ¿Cuál es o qué es lo que vamos a hacer con este proyecto final? La tarea con este proyecto final es leer el Evangelio según San Marcos. Tomar un tiempo y leerlo, pero leerlo, valga la redundancia, leerlo. No nada más de rápido, sino centrarse, enfocarse en las partes que están degustando en ese momento del Evangelio. El proyecto final va a constar de esto. Antes de nuestra última, bueno, puede ser hasta nuestra última lección. Comiencen a leer el Evangelio y léanlo en una semana. Y durante esa semana tienen la tarea de compartirme cómo va su progreso en el Evangelio. Si hay algún comentario o algo que les llama la atención ahí, pueden hacerlo mandándome un mensajito a mi número personal en el WhatsApp. Este proyecto final es cuando ya concluimos con estas lecciones. Les animo a que esperen hasta ese punto para que todos vayamos en el mismo barco, a la misma medida, ¿ok? También esto les da una oportunidad para reunirse en grupos. Si hay alguien cerca en su ciudad que está tomando este curso, es un buen momento para leer y comentar. O si no, pueden, si conocen a algún hermano o quieren tener ese acercamiento con alguno de ustedes, contáctenlo a través de su WhatsApp y vean si hay la oportunidad de leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que nos ayuda a crecer y alimentarnos diariamente. Hablábamos de que somos pámpanos unidos a la vid. Queremos hablar de Jesús, necesitamos conocer a Jesús. Sí, es todo el libro de Marcos, todo el Evangelio. ¿Ok? Cuando hagamos esto, cuando llegue el momento, compártanme cómo van avanzando, ¿ok? Ahorita vamos a dejar el proyecto final por un momentito en stand-by. Ya después, cuando yo les indique, comenzamos con esto, ¿ok? Si tienen alguna duda en cuanto al proyecto final, mándenme un mensajito en WhatsApp y podemos platicarlo un poco. Pero recuerden, es el proyecto final. Estamos a la mitad de las clases. Luis, le escucho. O Verónica. Sí, una preguntita. Sí. ¿Qué Biblia en español usted recomienda que utilicemos? Hay mucha gente que utiliza la Reina Valera, pero hay diferentes Biblias. En nuestra iglesia se utiliza la Biblia de King James. Entonces, ¿qué nos recomienda? Más que nada por un gusto personal, a mí me gusta la Reina Valera 60. Es con la que yo empecé a estudiar. Hay una Biblia que se llama Dios habla hoy. Tiene un lenguaje más... La tengo también. Ok, entonces ya la conoce, ¿verdad? Sí, la conozco. Es que tenemos Biblias en inglés y en español. Nuestra iglesia es en inglés. Sí. Pero la tenemos y la Reina Valera creo que la tenemos también. Pero como hay diferentes versiones, pues quería saber cuál es la más recomendada por la iglesia luterana. A mí me gusta mucho la Pero al Reina menos no Valera sea 70. Hace unos años estaban usando la Reina Valera cuando la vaya a hacer, contemporánea. vamos a De ver hecho, cómo le para queda. algunos versículos de estos cursos usa Reina Valera contemporánea. Okay. Y entonces la última preguntita sería, ¿perdón? Adelante, le escucho. Solamente quiero resumir para asegurarme de que comprendimos la información que nos dio sobre la tarea. Que empecemos a leer el libro del Evangelio y que, en otras palabras, podemos ir tomando notas entonces, quizá de las cosas que nos llaman la atención o de lo que más nos impacta, o si tenemos alguna duda, quizá para que traérsela a usted para que nos la aclare, o a eso se refiere más o menos. Sí, nada más una nota importante.
El proyecto final lo van a comenzar en el momento en que yo les indique. Ahorita es una como introducción de, ¿ok? Todavía no Ahora es leer comiencen a nada leer. más. Es leer y algún comentario y el progreso que vayan llevando me lo comparten. Pero será Chévere. hasta nuestra 8ª lección. Este curso tiene 9 lecciones, ¿ok? Ujú. Bueno, muchas gracias. De nada, bendiciones. Ahora sí, Olman, lo escucho. Pastor, yo utilizo la nueva tradición viviente y Dios habla hoy. Bueno, ahí, según las personas, por ejemplo, para jóvenes, más entendible, Dios habla hoy, o la nueva tradición viviente también para la actualidad, ¿no? De todas maneras, tenemos también mucho cuidado, ¿no? Pues en el momento, pero la palabra eh, tiene el mismo significado, ¿cierto? Pero entonces con un mejor comprensión y entendimiento, ¿no? Para los oyentes, ¿cierto? Y para uno mismo también. Sí. Sí, la cuestión con la Reina Valera 60 es el lenguaje antiguo, ¿verdad? Usa vosotros y a veces eso puede ser difícil para algunas personas. Como lo mencioné hace un momento, a mi parecer, para mí es una de las mejores porque es con lo que yo empecé a estudiar la Biblia, ¿ok? Es un comentario personal, un gusto personal que yo tengo. ¿Ok? Pues ahora les recuerdo que para nuestra siguiente lección les voy a compartir el video de la lección grabada que grabó Pastor Mike para que la vean. Véanla antes de la clase, por favor, para que podamos comentar sobre ella. Con el favor de Dios, nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Si tienen algún problema para conectarse, a veces hay que esperar un poquito. Si le damos más de 2 veces clic enseguida al enlace que les comparto, eso hace que la aplicación como que los duplica y no pueden entrar. De clic y espere un poquito. Si yo le voy a dar el acceso, si por alguna razón no puede entrar, vuelva a intentar de nuevo. Y si no, mándenme un mensaje al WhatsApp y vemos qué hacemos, ¿ok? Ahora, también tenemos varios sitios usando las redes sociales y varios lugares para compartir el Evangelio: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y el TikTok. Pueden acercarse ahí en academiacristo.com y también disfrutar de los materiales y recursos que tenemos en el sitio, como son comentarios bíblicos, la iglesia virtual y música, himnos, videos de himnos musicales, y también tenemos lo que son la liturgia para usar en los servicios. Todo esto es totalmente gratis. Puede disponer de lo que usted desea ahí, ¿ok? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Pues de no ser así, entonces vamos a terminar con la bendición. Que el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues hemos concluido con nuestra lección. Es un placer poder servirles